esta clase que le hemos llamado, ¿no? Le hemos titulado, ¿está bien que mi cónyuge hable con otros sobre nuestros conflictos matrimoniales? Esa es una pregunta. La hemos desarrollado ya en sala, ¿no? Y muchos de ustedes han podido compartir, por supuesto, ha sido enriquecedor en el sentido de que hemos recibido, por supuesto, muchos buenos consejos y consejos sabios, y básicamente mucho de lo que hemos compartido en salas son cosas que vamos a hablar en este tiempo, ¿no? Ahora el autor un poco de este capítulo, de este material que estamos llevando de matrimonios, enfoca mucho esta idea en el primer problema. Y el primer problema, si le llamamos, es que muchos van soltando sin medir, ¿no? Los problemas que hay en casas sin medirse un poco en las palabras, sin medirse en aquello que realmente pueden o no pueden hablar, ¿no? Hay que poner las cosas como se dice claras, ¿no? Sergio lo dijo al principio también, los matrimonios enfrentamos a veces por dificultades, enfrentamos también, en el caso de los matrimonios nuevos, probablemente enfrentan desilusiones, ¿no? También se da también que frecuentemente podemos pasar por situaciones complicadas, situaciones difíciles, ¿no? En el mismo matrimonio, y como que a veces estamos encapsulados y somos un matrimonio, simplemente pues no somos uno en el Señor, pero no hay a dónde correr, no hay a quien decirle las cosas, de repente solamente está la almohada, hay una necesidad de hablar, una necesidad de contarle a alguien lo que se está pasando, no sabes de repente a quién recurrir, aunque hemos hablado sobre lo importante que es al estar nosotros en una iglesia, tener pastores que nos pueden guiar, nos pueden ayudar, ¿no? En estas situaciones básicamente de nuestro matrimonio, ¿no? Déjenme contarles una anécdota que es una anécdota que me llamó mucho la atención porque normalmente, como decía Carolina hace un momento, para los hombres casi todo está normalmente bien, ¿no? Y las mujeres son las que sí pueden presentar un papiro, un rollo, ¿no? Algo que se desenrolla de todos los problemas que hay en casa, mientras que el hombre probablemente identificará dos o tres, las mujeres seguramente han identificado unos 15 o 20 de repente por resolver. Entonces, probablemente por las diferencias que hay entre hombres y mujeres. Yo me acuerdo hace tiempo atrás que tuvimos una reunión muy pequeña de matrimonios y había una pareja recién casada, ¿no? Una pareja que no tenía mucho tiempo de matrimonio. Y cuando comenzamos a hablar y otro líder de matrimonios comenzó a hablar acerca de los problemas que hay en los matrimonios y los conflictos y las dificultades y que vuelan las ollas y las sartenes y que hay de todo, ¿no? Ya, de todo tipo, esa pareja comenzó a mirarse y se miraba como que extrañada, se miraban y se reían, ¿no? Como diciendo, ¿de qué me están hablando si nuestro matrimonio es casi perfecto, ¿no? Yo decía dentro de mí, bueno, si ellos se miran, se ríen, ¿no? Y sonríen como que, qué extraño, o sea, eso de peleas, ¿no? Nosotros no nos peleamos, o sea, estamos hechos el uno para el otro, somos casi perfectos en pocas palabras, ¿no? Y a veces sucede que hay algunos que piensan que tienen el matrimonio perfecto, pero si realmente escarbamos un poco, siempre hay cosas que resolver. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros somos perfectos. Como somos imperfectos, estamos expuestos, por supuesto, a problemas. Y decir que no tenemos problemas ya sería, pues, yo creo que es el nivel más alto de la soberbia, ¿no? O el orgullo, ¿no? Decir que uno es perfecto y que no tiene problemas en el matrimonio, yo creo que ambos, casi todos los tenemos, no importa si somos recién creyentes o somos pastores consagrados, ¿no? O estamos en el nivel, no sé, más alto de lo que puede existir, todos de cierta manera tenemos conflictos y problemas, ¿no? Seguramente esta actitud de este matrimonio, de simplemente mirarse, reír, sonreír, como diciendo, ¿qué están hablando? ¿Problemas en matrimonio? Nosotros no tenemos problemas, ¿no? Es probablemente una actitud o una idea de decir, o sea, nosotros estamos bien, no se metan con nosotros, ¿no? Estamos bien, no tenemos nada que nosotros que confesar o decir, así que nuestro matrimonio está entre nosotros dos y simplemente no hay nadie que deba participar. Ahora, vamos a contextualizar un poco en situaciones. De repente por ahí alguno de ustedes va a identificar estas ideas o estas situaciones que también se dan en el caso del otro lado de la moneda, ¿no? El otro lado de la moneda no es el lado, por ejemplo, del hecho de que sí lo habla con una persona, sí lo habla con una persona correcta, o el otro lado sería las personas que absolutamente no hablan con nadie y simplemente se lo guardan, ¿no? Pero
probablemente yo pensando un poco en esta idea de por qué el autor toca ello, me hizo recordar, por ejemplo, en situaciones o, por ejemplo, reuniones de matrimonios, miren, donde, donde el pastor está hablando o la pastora está hablando y ya, entonces el hombre o la mujer le codea al otro, te están hablando, le dicen, ¿no? Te están hablando, justo lo que está diciendo el pastor es para ti, ¿no? Entonces como que ya empezamos con la idea, ¿no? Entonces de repente alguien quiere decir algo y se levanta la hermana y dice, sí, sí, pastor, yo quiero hablar, quiero hablar porque mi esposo es así. Entonces, cuando ya empiezan estas situaciones, me da un poco de risa y bueno, y no sé, con Carolina lo hemos hablado, hasta vergüenza nos ha dado, como se dice, vergüenza ajena, ¿no? Se levanta la hermana y dice, pastor, podría predicarle a mi esposo que está aquí al lado, que lo acabo de traer, recién ha venido, pero quiero que le hable. Entonces ya como que ya lo estás exponiendo, ¿no? A una situación complicada, a una situación difícil, ¿no? Entonces vamos a ir a poco a estos ejemplos, ¿no? Han visto la esposa que cada vez que puede, dicen, ¿no? Habla acerca del esposo en público. De repente cuando va a la tienda, ¿no? Habla del esposo, ¿no? Cuando va al mercado, habla del esposo, por ejemplo, ¿no? O dice que mi esposo es así o es asá, o que mi esposo no hace algo o no hace aquello, ¿no? O por ejemplo, cuando están dando, como yo les digo, cuando están dando un mensaje, ¿no? Entonces la esposa le dice al esposo, esto es para ti, o el esposo le dice, pastor, creo que mi esposa que necesita escuchar lo que está diciendo, ¿podría repetírselo, por favor? O sea, como que dando a entender de que la otra persona es la que tiene el problema, entonces está exponiendo un poco esas situaciones, ¿no? Lo terrible sería, pues, hablar de un tema totalmente privado y ventilarlo en una reunión así abierta, ¿no? Decir, el problema de mi esposo es este, o el problema de mi esposa es este, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que, de cierta manera, tener cuidado. El pastor Paul dijo, por ejemplo, sí, ¿no? Creo que cada uno de ustedes en sus grupos dicen sí y no también, ¿no? Es bueno en una parte, pero no es bueno cuando no se sabe decir a quién o una persona correcta y cuando no sabes qué cosa vas a decir, hasta qué punto puedes llegar a compartir o a hablar, ¿no? Por ejemplo, puede ser una situación, y es una situación que probablemente sea terrible, el hecho de que un esposo o una esposa llegue por primera vez, uno es creyente y el otro no es creyente, y se sienta pues expuesto o acusado, ¿no? Delante de todos, y por supuesto ese hombre o esa mujer no van a volver nunca más a las cosas del Señor porque se ha sentido avergonzado, ¿no? Si vuelven, probablemente será otra iglesia o otro lugar donde realmente no conozcan su historia, donde su historia haya sido ventilada o hablada por su esposo o su esposa, ¿no? La otra forma de exponerlo, por ejemplo, exponer al esposo o la esposa, es esta clásica situación que a veces yo veo entre los amigos no creyentes, que es cuando el esposo o la esposa escriben algo en redes sociales, como que dice, voy a entrar a redes sociales y voy a poner algo por aquí, como dice, lo voy a dejar por aquí y me iré caminando lentamente, ¿no? Voy a escribir así, si no valoras lo que yo hago, ¿quién lo valorará? Entonces ya uno dice, ¿de quién estará hablando? Ah, sí, pues debe estar hablando del panadero, ¿no? No valora el panadero, no es el panadero, está hablando del esposo, ¿no? O la mujer dice, no, acá, no, que si fuera así, fuera así, ya hubiera sido corriendo. Entonces, ¿a quién se lo está diciendo? No lo etiqueta, pero simplemente lo menciona. Entonces ya está exponiendo situaciones del matrimonio y lo hace público, ¿no? En una red social. Ya mucho peor sería, por ejemplo, situaciones como estas, ¿no? Sale un artículo en el Facebook, sale un artículo en Instagram, donde fuera, ¿ya? Sale un artículo que dice cómo tratar con delicadeza a tu esposa. ¿Y qué hace la esposa? Te etiqueta. ¿Para qué? Para que todos sepan que tienes que aprender, ¿no? Porque tienes que aprender a cómo tratar a tu esposa. Entonces ya estás ventilando, le estás diciendo al público entero que quieres que tu esposa aprenda esto y lo has etiquetado, ¿no? Un poco más le pone corazones, entonces ya sabe que tiene que ir ahí, ¿no? Entonces, esas cosas hay que tenerlas, como se dice, hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Porque hay que saber en qué momento hablarlas y con quién. ¿Qué más podríamos decir? ¿Cómo lo podemos un poco llevar un poco a lo cotidiano, ¿no? Otra situación podría ser, finalmente, por ejemplo, el hombre que va al trabajo, ¿no? Y esto es algo delicado, ¿no? Que el hombre que vaya al trabajo y vaya con esta idea al trabajo de contarle, ¿no? A otras personas acerca de los problemas matrimoniales, al sexo opuesto, eso es lo peor que puede suceder, ¿no?
Lo único que está haciendo ahí es abrir una puerta a buscar, como se dice, consuelo, a buscar ánimo, ¿no? De otra persona. Y esto es un arma prácticamente no de doble filo, ya creo que sería de triple, ¿no? Triple filo, realmente contar tus problemas, ni siquiera a tu amigo, sino a otra persona del sexo opuesto en el trabajo o quien fuera. Estás ya intimando básicamente con cosas que son netamente del hogar. Ya entraríamos un poco al ejemplo de Juancito, ¿no? El ejemplo, estás metiendo a otra persona dentro de tu lecho matrimonial cuando estás dando este lugar. Y eso es un arma peligrosa, ¿no? Si digo, soy la esposa, y la esposa va y le cuenta a otro hombre acerca de estas cosas, eso también es peligrosísimo. Del mismo tiempo, de la misma manera, si el hombre va y le cuenta de sus problemas matrimoniales a una mujer, también sería algo, por supuesto, donde se tiene que encender una alarma gigantesca, ¿no? Porque eso ya es prácticamente estar jugando, como se dice, con fuego, ¿no? Aquel que se da cuenta de esto y es sabio, se dará cuenta de que esto es un problema mayor. Ahora, pero vamos a bajarle un poquito el tono y vamos a hablar sobre el hecho de que las mujeres hablan con las amigas y que probablemente algunos hombres ya desesperados porque no saben qué hacer, hablarán con el pata, ¿no? Con el amigo, ¿no? Para decirle, oye, mira, me está pasando esta situación. Pero la pregunta es aquí, ¿hasta qué punto yo puedo hablar? Si debo hablar, no debo hablar, es correcto, es sabio, ¿no? Entonces, sucede mucho, ¿no? Que de repente cada vez que el esposo puede, se queja, cuando la esposa puede, se queja, ¿no? Entonces, siempre hay esta idea de ir hablando o ventilando ciertas cosas. Ahora, después de esta idea, ¿no? Esta extensa lista, o por ejemplo, de ejemplos que hemos tratado bueno, de llevarlo a la realidad, de repente, seguramente si hubiese ahorita la oportunidad de preguntarles a ustedes en qué otras situaciones se ven reflejadas esta exposición del que el esposo expone a la esposa, a la esposa expone al esposo, seguramente ustedes podrían ayudarme con ello, ¿no? Pero ¿qué dicen ustedes? ¿Es válido, no? Como lo veníamos hablando, ¿es válido con otras personas de nuestros problemas matrimoniales? Yo sé que muchas de sus respuestas han sido sí, dependiendo con quién, y no, por supuesto, porque de repente la persona no es la persona idónea. Y mucho más, como el autor también lo menciona en este capítulo, si la persona a quien le vas a contar, tú simplemente no mides hasta dónde estás contando, o qué cosa estás contando, y estás entrando a temas, como se dice, mayores, ¿no? Así que la respuesta podría ser, como decían los pastores también, y ustedes también, sí, no, o en este caso depende de la persona y con quién es y cuál es el fin. Por ejemplo, Juancito dijo algo muy importante, ¿cuál es la motivación? ¿Por qué está contando? Entonces es algo también que tenemos que ponernos a pensar. Ahora, ¿qué nos dice la palabra en cuanto al trato que debemos tener con nuestro cónyuge sobre estos temas? Vamos a ir avanzando y voy a compartir con ustedes lo que viene, y básicamente es esta pregunta para desarrollar, introducirnos al tema. Pero de manera bíblica, ¿qué cosa dice la palabra de Dios o qué nos enseña la palabra de Dios como recursos para poder llevar el matrimonio de la mejor manera? Entonces dice, ¿qué nos enseña la palabra de Dios sobre nuestro trato con el cónyuge? ¿Cómo es que debe de ser este trato? ¿No? Y ahí es donde vamos a avanzar y vamos a ir a lo primero. Lo primero que quiero compartir con ustedes, ¿no? Es que ante una situación, ante un problema, ante una queja, ante algo que uno tenga que decir, lo primero que tiene que hacer es hablar primero con su cónyuge antes de hacerlo con cualquier persona, ¿no? Antes de que tú hables con cualquier otra persona, primero tienes que hablar con tu cónyuge. Número uno, ahí lo pongo en pantalla para que lo puedan ver, habla primero con tu cónyuge antes de que, o antes de, bueno, no sé si está bien escrito, con cualquier persona. Esa es la idea, ¿no? Primero hablar con tu cónyuge, antes de que te lances a hacerlo con otra persona. Y esto es muy importante, ¿por qué? Vamos a ver qué es lo que lo dice la palabra de Dios en cuanto a esto. Dice Mateo 18:15, ¿ya? Y ahí le voy a pedir que me ayuden a alguno de ustedes también leyendo. Mateo 18:15, que dice lo siguiente. Mateo 18:15, ahorita vamos a ponerlo. Y de repente ahí le puedo pedir que me ayuden, a ver quién me puede ayudar. Miguel, ¿me podrías ayudar leyendo el versículo? Mateo 18:15, ahí está. Claro, dice,
Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Excelente, muchas gracias. Entonces, la palabra de Dios nos da un consejo importante. O sea, esta palabra lo vamos a llevar, como se dice, a nuestro matrimonio. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Si ella me ofendió, si él te ofendió, si él se portó así, si ella se portó así, primero tienes que ir a hacérselo saber. Probablemente, en el caso de algunos hombres, ni se han dado cuenta, en el caso de las mujeres, sí seguramente se dieron cuenta, ¿no? De que hubo una ofensa. Entonces, uno tiene que ir a hablar primero con el cónyuge. ¿Para qué? Para ganarlo. ¿Para ganar qué cosa? Ganar, de cierta manera, ese momento en el cual los únicos que vendrían a ser los perdedores, ¿no? De un conflicto serían ambos, ¿no? ¿Cuál es el deseo del enemigo, Satanás, en nuestras vidas? ¿No? Que nuestro matrimonio se destruya, que nuestro matrimonio no funcione, que los conflictos no sean resueltos, que te vayas a descansar sin que los problemas se hayan arreglado, que el matrimonio se deteriore a tal punto de que simplemente este matrimonio se pierda. Pero la palabra dice que es importante que nosotros vayamos hacia, en este caso, hacia el cónyuge, para hablar acerca de aquellas cosas que nos han incomodado o nos molestan. ¿Cuál es la manera en la cual debemos hacer esto? A solas, no públicamente, no diciendo esto a todos, ¿no? Así que no se debe regar, como se dice, por doquier, ¿no? Lo que hizo él o lo que hicieron, ¿no? Así nomás, y tampoco hablar con indirectas o con mensajes subliminales, directos o indirectos, o poner nombre y apellido, o etiquetar a alguien, como decíamos en el Facebook, sobre el tema en particular. Entonces hay que ir primero a hablar y hay que hacerlo a solas. Vamos a un segundo consejo, ¿sí? Vamos a ir avanzando consejo tras consejo. Algunos de ustedes seguramente toman nota, así que aprovechemos un poco en ello. El segundo consejo lo vamos a ver aquí, vamos a avanzar. El segundo consejo es, debes tratar a tu cónyuge, dice, como te gustaría ser tratado. Y esto no es otra cosa que la empatía, ¿no? Ponerse en los zapatos de la otra persona. Pensar como la otra persona piensa, saber qué cosa le gusta, qué le disgusta, procurar, por supuesto, el bien, porque sabemos que no solo no estamos separados, sino que somos uno en el Señor. Así que procuramos lo mejor. Entonces, si yo sé que esto le afecta, le molesta, yo no voy a hacer aquello que realmente le molesta. Si él le incomoda o le daña que yo hable de sus cosas a otras personas, entonces simplemente voy a morderme la lengua y si es algo que sea necesario hablar, ¿no? De una manera, buscando una ayuda, lo voy a hacer con la persona indicada, por supuesto, para poder resolver esto porque estoy buscando la mejora o que la relación funcione o que la relación se restaure. Entonces, simplemente yo tengo que pensar, tengo que ponerme en la posición de la otra persona. Y esto es muy poderoso en el matrimonio porque tiene que ver con esta idea que les venía hablando sobre la empatía, ¿no? El hecho de saberse uno también es el hecho de renunciar, perdón, a ese propio egoísmo que tenemos y velar también por la otra persona, ¿no? Cuando yo he reconocido y he entendido que yo me casé para ser uno con mi esposa, ¿no? Para ser uno a ambos, entonces yo tengo que velar por el bien, ¿no? De ella, sabiendo de que el bien o el beneficio de ella también sería mi beneficio. No sé, por ahí Carolina creo que me hizo ver o yo escuché por ahí, ¿cómo era esta idea de cómo tener una esposa feliz, algo así, ¿no? Estaba escuchando yo un videíto por ahí, ¿no? Que lo que el señor quería era que la esposa estuviera feliz. Pero era una broma, ¿no? Creo que era un videíto, algo así que estábamos viendo. Pero si la esposa está feliz, si el esposo está feliz, entonces nosotros también debemos estar felices porque el matrimonio ya está yendo bien. ¿Dónde encontramos la idea de la empatía? En Mateo capítulo 7, versículo 12. Ahí le voy a pedir, no sé, mijita, ¿cómo estás con el audio? Ahí sí no se puede, ¿no? No, ya. Juancito, ¿me ayudas si fueras tan amable con este versículo? Mateo 7:12. Si podrías leerlo, por favor. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Muy bien. Muy bien, excelente. Gracias, Juancito. Entonces, acá la palabra es clara sobre el hecho de cómo debemos de tratar, ¿no?
como nos gustaría a nosotros ser tratados, de esa misma manera yo tengo que tratar a mi esposa. De esa misma manera mi esposa me tiene que tratar a mí como quisiera ella ser tratada, como quisiera yo ser tratado. Ahora pongan ustedes su nombre, por supuesto. En el caso de ustedes, cómo les gustaría ser tratados, de esa misma manera tienen que hacerlo para con su esposa o para con su esposo. Muy bien, debemos procurar, por supuesto, tratar al otro como nos gustaría que nos traten. Ahora, hay algo muy importante en las relaciones matrimoniales y que tiene que ver con el hecho del amor como una base en el matrimonio. Cuando hay amor, simplemente se quita el egoísmo. Cuando hay amor, por supuesto, en la relación, ayuda al hecho de que uno procure lo mejor. Y la palabra de Dios nos enseña acerca de esto en las relaciones en Efesios 5, 28. Le voy a pedir a Jackie que me pueda ayudar leyendo este versículo de Efesios 5, 28. Aquí aparece en pantalla. Okay, dice, asimismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Excelente, ¿no? Ya el Señor es tan sabio, gracias Jackie, el Señor es tan bueno que nos ha dejado este texto bíblico, ¿no? Este texto en la palabra de Dios para enseñarnos, ¿no? Sobre el hecho de que debemos amar a nuestra esposa y así mismo nos estamos amando, nosotros también nos estamos considerando, ¿no? De la misma manera que nosotros nos consideramos, también lo debemos hacer para con, en este caso, Efesios, Pablo se lo dice a la iglesia de Éfeso, hablando sobre esta idea para con la esposa. Así que no traicionemos, como se dice, la confianza de nuestro cónyuge con otra persona, a menos que sea para tratar una situación, como de repente Laurita lo mencionó en un momento, una situación bastante complicada, una situación de violencia, una situación extrema, ¿no? Porque como lo decía en su momento, y creo que lo mencionó en las salas, a veces el hecho de simplemente de callar con algo extremo hace que simplemente esto no se pueda resolucionar pronto y podrían haber consecuencias mayores en una relación difícil o tormentosa, ¿no? Vamos al número 3. Número 3, el consejo que nos da la palabra sería el siguiente. Vamos a leerlo desde la pantalla misma. Vamos a avanzar con ello. Número 3 dice, los esposos, y las esposas deben obedecer los principios de honra y respeto. Y bueno, básicamente está basado en un versículo bíblico bastante conocido. Este versículo bíblico nos habla acerca del amor, nos habla acerca del respeto. Es más, me acuerdo haber como iglesia, como ministerio de matrimonios, haber tenido un curso que se llamaba Amor y Respeto, ¿no? El cual desarrollamos en un momento sobre esta importancia de amar y esa importancia también de respetar. Así que vamos a ir a la palabra nuevamente. Ahí sí le voy a pedir a Sergio que me ayude con Efesios 5:33, que aparece ahorita en la pantalla. Ahí está. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Muy bien. Aquí, gracias Sergio, básicamente el hombre ¿qué cosa es lo que tiene que hacer? Es amar a su esposa. Y la mujer, con lo que dice la palabra, es respetar a su marido. Probablemente están reuniendo aquellas cosas que el hombre o la mujer tienen como de cierta manera necesidad. De repente la mujer es más afectiva, ¿no? Es más emocional que el hombre. Y en el caso del hombre, el hombre está buscando ser valorado, está buscando ser respetado según su lugar, por supuesto, o su función en el matrimonio, ¿no? Entonces, entendemos, por supuesto, que el esposo debe amar a su esposa, ¿no? Como a él mismo. Pero el deseo también aquí es enfático en cuanto al tema del respeto. Algunas mujeres, por ejemplo, no en nuestra iglesia, por supuesto, como siempre se dice, eso pasa en otras iglesias, dicen, ¿no? No respetan a sus esposos o un poco más y le dicen, cállate, no hables, ¿no? ¿No? Como ese TikTok o no sé, ese video que dice, ¿no? Que no están hablando acerca del esposo y la esposa, de que uno de los principios de la base de su matrimonio es la paciencia, y el hombre también quiere hablar, decir algo, y la mujer le dice, cállate, ¿no? Como que ya la paciencia desapareció de ese momento, ¿no? De esa situación, ¿no? De repente hablamos mucho también del tema del hombre, como el hombre que comete violencia o es violento para con la mujer, pero también, por supuesto, sabemos que hay mujeres también, que también son violentas, ¿no? Que simplemente de un cállate ya y
un manazo, me dicen, ¿no? En un cachetón le voltea la cara al hombre, ¿no? Hasta esas situaciones pueden suceder o pueden darse, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro esta idea de lo que la palabra nos recomienda en cuanto a amar y, por supuesto, respetar, ¿no? El hombre debe amar a la esposa y la mujer debe respetar al esposo en esta situación, en esta idea que el Señor tiene de haber hecho al hombre cabeza del matrimonio, haber hecho al hombre sacerdote de su familia. Vamos a ver este versículo que está en Primera de Pedro, y voy a pedirles también que me ayuden leyendo. No sé si Pastor Fidelito, si podrá ayudarnos leyendo el versículo que aparece a continuación de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. No sé si podría abrir su audio y leerlo. Bien. Gracias, Pastor Marcelito. Disculpe la tardanza también. No se preocupe. Dice 1 de Pedro 3:7. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Gracias. Excelente, muchas gracias, Pastor Fidelito. Me gusta mucho también este versículo, seguramente a algunos de ustedes también les gusta mucho sobre esta idea, sobre todo la idea final, ¿no? Cómo es que es tan importante que nuestras relaciones sean relaciones saludables en el matrimonio, ¿no? Al punto de que nosotros aprendamos, por supuesto, a amar, a vivir sabiamente, ¿no? Y a saber tratar a la esposa. De la misma manera debe darse del esposo para con la esposa y la esposa para con el esposo, ¿no? Y sobre todo esta idea, como dice la palabra, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Ahí es cuando uno se pone a pensar y dice, ¿cuántas veces me he acercado al Señor y teniendo problemas con mi esposa? ¿O cuántas veces me he acercado al Señor teniendo problemas con mi esposo? En el caso de las mujeres, ¿no? ¿Será que el Señor estará escuchando esta oración? ¿Será que realmente el Señor está escuchando mi clamor, mi ruego, me está oyendo? ¿O realmente Dios está con un cartel gigante que dice, primero arregla con tu esposa, después vienes a hablar? O primero arregla con tu esposo y después vienes a hablar conmigo, ¿no? Y ese versículo no está en la Biblia porque sí, ¿eh? Si somos sinceros y meditamos en ello, debemos entender que el Señor procura y desea que nuestro matrimonio sea un matrimonio donde las relaciones sean relaciones buenas y sean saludables. Entonces, está de más, ¿no? El hombre maltratador que va y ora, ¿no? ¿Será que es escuchado? ¿Será que la mujer que maltrata también a su esposo o que lo denigra o que lo humilla públicamente, será que realmente será escuchada por el Señor en cuanto a sus ruegos? ¿No será que el Señor está esperando que primero arreglemos esas situaciones? Es más, la palabra también es enfática, saliéndonos un poquito del tema, cuando la palabra dice que primero tenemos que ir y arreglar con nuestro hermano antes de presentar nuestra ofrenda delante del Señor. Hasta para ello, el Señor es claro en la idea de estar en paz, en bien, o sea, bien con los demás, ¿no? Aquí, por supuesto, nos vamos a centrar en esta idea del honor, ¿no? ¿Dónde está el honor aquí? Consideramos, por ejemplo, considerar con respeto, ¿no? A la mujer y su lugar en la familia y su rol, ¿no? Como mujer, como esposa, como coheredera, dice la palabra, de la gracia de Dios, ¿no? Y no permitamos que esto sea, por supuesto, un estorbo para nuestras oraciones, como lo veníamos diciendo. En ambos casos, esto no debe darse, por supuesto, en público, ¿no? Estas situaciones se tienen que conversar, se tienen que hablar en privado. Vamos al cuarto consejo que nos da la palabra de Dios, y es el siguiente. Número 4. ¿Estamos bien? Ahí estamos bien con la hora todavía. Número 4 dice, autorícense. Y esto lo decía ya aquí, ¿no? Me llamó la atención porque es tan importante hablar de ello. Autorícense, ¿no? De hablar con amigos cercanos, confiables, ¿no? Acerca de sus conflictos, ¿no? Ahora, la pregunta aquí es, uno dice, ¿no? De frente, dice, no, tienes que hablar con el pastor, con la pastora. Y eso es importante, por supuesto, pues nosotros tenemos, aquellos que tenemos una cobertura, aquellos que reconocemos a nuestros pastores como nuestros líderes espirituales, decimos, sí, tenemos que hablar con ellos. Pero a veces también el hombre o la mujer tienen amigos cercanos o muy buenos amigos. Si estos amigos son responsables o no son buenas personas en el Señor, por supuesto, y tienen el Espíritu de Dios y tienen la palabra de Dios, entonces también serían buenos amigos con quien compartir, ¿no? Yo sé que a veces mi esposa seguramente conversa con una buena amiga y por mi lado probablemente también converso también con un buen amigo de diversas situaciones.
No me ha tocado, por eso que yo digo, hablar sobre el tema de matrimoniales con un amigo. Probablemente mi esposo seguramente sí lo ha conversado en un momento. Y es más, creo que cuando se juntan, ¿no? Es cuando las mujeres hablan sobre qué es lo que hace el esposo en casa. No, mi esposo hace esto, mi esposo cocina, no, mi esposo no cocina, no, mi esposo tiene la cama, no, no, él no tiene la cama, ni con la justa pone las medias en el tacho, ¿no? Entonces, probablemente las mujeres hablan un poquito más, ¿no? Pero los hombres no tanto sobre estas situaciones, ¿no? Pero el tema aquí, como lo decía ya que es un momento, lo menciono porque lo dice, es importante el hecho de autorizarse. Es más, no le puse yo pedir permiso, porque el título, el subtítulo decía pedir permiso, no quería herir ni una susceptibilidad, como se dice, ¿no? ¿Qué es eso de pedir permiso? Yo no le pido permiso a nadie. Bueno, en realidad ustedes son uno en el Señor y no pueden hacer algo simplemente por hacer. Es más, nosotros tenemos una regla en casa y la regla en casa es que nadie compra nada sin que el otro lo sepa. A menos que sea algo muy simple. No, amor, por favor, ¿puedo comprar un fósforo? No, que no vas a llamar por un fósforo, ¿no? No, Caro, ¿puedo comprarme, no sé, algo que me falta? No, o sea, si es algo simple, es algo que se puede manejar, tú lo compras, ¿no? El otro día escuchaba a una amiga que decía, que en el tiempo de coronavirus, en el tiempo de COVID, cuando todo era cuarentena, ¿no? Dice que los hombres iban 2 veces a la tienda, dice. Primero para comprar y segundo para regresar lo que habían comprado de más, ¿no? ¿No? Porque como que algunos hombres no sabían comprar muy bien el mercado, ¿no? Exceptuando ciertas, por se dice, ciertos hombres que sí compran bien, ¿no? Me dio risa porque nunca lo había escuchado así, pero me dio risa saber de que los hombres iban a comprar, ¿no? Una vez, ¿no? Y tenían que volver por la segunda vez para devolver lo que habían comprado además. Entonces, un poco haciendo esa salvedad, ¿no? Así que es importante, yo estaba hablando un poco del tema de conversar, ¿no? De pedir ese permiso o por lo menos ponerse de acuerdo, ¿no? Sobre el hecho de que, oye, me gustaría compartir, siempre es bueno tener un buen amigo, siempre es bueno tener una buena amiga. Yo tengo un amigo que valora mucho el hecho de que yo le escriba o le diga algo, ¿no? Y lo valora. Probablemente se sentirá, en su caso, en el trabajo que él tiene, de repente aislado, solo, ¿no? Pero valora mucho el hecho que yo le escriba, ¿no? Yo me doy cuenta de eso. Entonces yo también entiendo de repente, por ejemplo, en el caso de Carolina, ¿no? Quiere hablar con su amiga y bueno, seguramente va a hablar de ciertas cosas que son cosas de la casa, pero supongo yo que ella también, en la sabiduría que el Señor le ha dado, ella está midiendo hasta dónde puede hablar. Si yo sé, por ejemplo, que es una buena amiga, una amiga en el Señor, que tiene palabra de Dios, tiene consejo, tiene sabiduría, entonces yo estaría tranquilo en ese sentido, ¿no? Porque a veces lo compartimos con buenos amigos, pero no lo andamos regando por todos lados. Pero es importante que estemos de acuerdo, ¿no? ¿No? Sobre estas situaciones, sobre poder conversar. Oye, ¿te parecería, si yo converso con mi amiga sobre estas situaciones, te parecería, si yo converso con mi amigo sobre lo que estoy viendo, me gustaría abrir mi corazón con alguien, me gustaría hablarlo, ¿no? Por supuesto que uno piensa directamente en el pastor, que es la mejor, ¿no? Pero ¿qué tal el pastor en ese momento no está disponible? ¿Qué tal la pastora en ese momento no está disponible? Y tú necesitas compartirlo con alguien, tomarte un café con alguien y conversar. Entonces, si es que realmente hay una venia en el sentido de que están de acuerdo, entonces sí, se puede conversar y se puede hablar. ¿De qué cosas no se deben hablar? Por supuesto. Básicamente del tema sexual, de los detalles del tema sexual, es algo que debería en todo caso deberíamos ser mucho más reservados de hablar, ¿no? Con otras personas. ¿Por qué? Porque después podría ser también mañana más tarde un arma de doble filo, ¿no? Y no sabemos cómo el enemigo también podría usar esta situación para afectar nuestro propio matrimonio. Vamos al número 5 y ese vendría a ser nuestro último consejo, según lo que nos dice la palabra de Dios. Y aquí es donde entra a tallar la idea de hablar con alguien que realmente tenga un consejo certero, ¿no? E importante. Número 5, pidan consejo, como dice aquí, a personas confiables acerca de sus conflictos matrimoniales. Aquí es donde entra a tallar, como alguno de ustedes lo mencionó, los pastores, sus líderes de célula o pastores a cargo de sus matrimonios o son sus consejeros, son personas que ustedes consideran o siempre las han considerado durante años en su vida matrimonial y que sabemos que tienen palabra, ¿no? Sergio también decía en un momento, hay que saber a quién se lo va a decir, no voy a hacer que termine dándome consejos que no tienen nada que ver con el Señor, ¿no? Entonces la palabra de Dios nos dice acerca del consejo lo que dice Proverbios 11:14. Ahí le voy a pedir que me ayude leyendo, Pastor Bolsito, si me podría dar una mano
con este versículo, Proverbios 11:14. Claro que sí. Proverbios 11:14. Donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Muy bien, gracias, Pastor Porcito. Entonces está claro, la palabra de Dios nos dice ello sobre la abundancia de los consejeros y sobre todo porque ¿quién no quiere tener victoria, como se dice, en su matrimonio? ¿Quién no quiere tener un matrimonio feliz? ¿Quién no quiere un matrimonio que funcione, que todos vayan caminando? Hay problemas, pero no importa, habrá problemas. Nos levantamos, conversamos, hablamos y seguimos para adelante, ¿no? Tenemos una idea fija, clara de lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué es lo que el Señor nos ha llamado a hacer como matrimonio? ¿Qué es lo que el Señor espera de nosotros? Y que nos ponemos de acuerdo, vamos y buscamos consejo, ¿no? Yo quiero contarles, por ejemplo, algo que seguramente se lo decía a Carolina sobre esta idea de pedir consejo, ¿no? Probablemente en mi caso ha sido algo más difícil el hecho de buscar el consejo porque siempre como que el hombre siente que estamos bien, ¿no? Que nadie puede meterse en nuestro matrimonio, que nosotros lo podemos resolver solos, que lo podemos sacar adelante. Pero cuando las cosas son complicadas o cuando realmente vemos que no hay cambios, entonces es posible que alguno de ellos se ponga fuerte, ¿no? En mi caso, por supuesto, ¿quién se pone fuerte? Se pone fuerte mi esposa, ¿no? ¿No? Mi esposa dice, por ejemplo, ¿no? Por si acaso voy a sacar cita con el pastor, con la pastora, ¿no? Así que ya nos vamos a reunir. Yo digo, ¿cómo? ¿Cómo es eso? Le digo, no, ya voy a hablar. Entonces Carolina dice así, mira, vamos a ser bien claros. Si no hablamos de esto con alguien, yo no puedo seguir. Uy, ya con eso, ¿qué digo yo? Ya me puse contra la espada y la pared, ¿no? ¿Qué digo yo? Como yo no puedo vivir sin ella, entonces, ¿qué digo? Accedo, pues, ¿no? Ya, caballero, pues no me voy a quedar solo. Entonces dije, bueno, vamos a ir entonces. Si mi esposa cree que es necesario que hablemos sobre eso, por más de que yo tenga un orgullo hasta el techo, sea gigante, tenga la soberbia más grande del mundo, lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque seguramente hay algo que hablar, hay algo que se tiene que resolver, y hay algo que de repente yo necesito ser aconsejado, porque de repente quiero vivir como un llanero solitario, creyendo que solamente yo y Dios y nadie más, y no dejo participar a alguien que me haga un seguimiento, alguien que me ayude, alguien que me diga, oye, estás haciendo esas cosas de manera incorrecta, o podrías mejorar en esto o aquello. Entonces, lo importante aquí es hablar con alguien, por supuesto, que conozca la palabra de Dios, ¿no? Yo sé que existen especialistas, pero no hay mejor cosa que un especialista o alguien que sepa de matrimonios, o alguien que sepa de conflictos matrimoniales, o un buen libro de matrimonios que nos ayude con el consejo de la palabra de Dios, que es la que va a traer restauración, la que va a traer transformación a nuestras vidas. Entonces, la mayoría de hombres probablemente pensará que todo está bien, ¿no? Que no hay nada que arreglar, pero siempre hay algo que mejorar, que arreglar, ¿no? En lo personal, por supuesto, en el caso de los hombres, yo pienso, ¿no? Un hombre que se rehúsa, ¿no? Que se rehúsa a hablar acerca de sus cosas con otra persona, me da como ese espíritu, como se dice, de sospecha, ¿no? ¿Cuál es el espíritu de sospecha? Ese espíritu de sospecha me hace pensar que ese hombre tiene algo que ocultar, que hay algo que no quiere decir. Y normalmente sucede que hay problemas que se dan en el matrimonio que tienen un trasfondo, quiere decir que el hombre o la mujer tienen un problema de fondo. Y ese problema de fondo hace que se den conflictos en el matrimonio. Entonces, a veces simplemente, escúchame bien esta idea, el conflicto entre ambos simplemente está repercutiendo un problema de fondo, en el caso del hombre, o en el caso de la mujer, un problema de fondo que no está arreglado. Entonces, simplemente estamos evidenciando de que hay algo que no está bien en nuestras vidas. De repente, en nuestra vida espiritual, no estamos bien con el Señor, o estamos permitiendo ciertas cosas en nuestras vidas, o algo no lo hemos arreglado, y entonces terminan volcando esas situaciones en los conflictos, en las relaciones, y simplemente uno quiere arreglar, de repente, arreglen sus conflictos entre ustedes, es que eso no deben decirse, eso no deben hablarse, pero si vamos al fondo, como se dice, del hombre, probablemente el hombre tenga algo que arreglar en su propio corazón. Si vamos al fondo de la mujer, probablemente la mujer tenga en el fondo algo que arreglar en su propio corazón. Entonces, nosotros estamos tratando de repente, o tu pastor o tu líder está tratando un problema externo, pero probablemente hay algo de fondo que está haciendo que tú tengas conflictos constantemente con tu esposo o con tu esposa.
Entonces, yo sí me preguntaría, ¿no? ¿Por qué no quiere hablar, no? Me entra un poco la duda, como se dice, me tienen que ministrar porque me ha entrado un poquito de duda sobre estas situaciones, ¿no? ¿Por qué no quiere decir? ¿Por qué no quiere conversar, no? Probablemente se sienta en la consejería y terminamos, en vez de hablando del problema matrimonial, terminamos hablando de lo de fondo, que es lo que origina básicamente el problema. Entonces la palabra de Dios es sabia, por supuesto, es clara, porque el Señor la ha puesto allí, para que nosotros aceptemos, por supuesto, el consejo. Vamos a terminar, yo voy a leer con ustedes este versículo que está en Proverbios 19:20, ¿no? Y dice lo siguiente: el que oye el consejo y acepta que lo corrijan, acabará siendo sabio. Me gusta mucho esta versión, ¿no? Lo repito nuevamente con ustedes. El que oye el consejo y acepta que lo corrijan, acabará siendo sabio. ¿Quiénes quieren ser corregidos? No, todo el mundo oculta la mano, ¿no? Nadie quiere decir que quiere eso, porque nadie quiere ser corregido, pero realmente el que la acepta la corrección podrá, como dice la palabra, ser un hombre o una mujer sabia. Así que estamos dispuestos a ello para mejorar, para que nuestro matrimonio siga funcionando de la mejor manera y no olvidando lo que acabo de decirles. Siempre hay algo de fondo que tratar, que hablar con el Señor, porque a veces nuestros conflictos son una repercusión de algo que no hemos tratado en nuestras propias vidas. Entonces, ¿con qué podemos cerrar este tiempo? Cerramos diciendo que debemos recordar que somos uno en el Señor. Debemos también tener claro de cómo es que nos gustaría ser tratados. Debemos tener claro que primero tenemos que hablar entre nosotros antes de exponer nuestra vida con otras personas. Y que si lo hacemos, sea porque eso es un problema que realmente amerita hacerlo y vamos a escoger a buenas personas responsables que tengan la palabra del Señor para poder conversar acerca de estas situaciones. Por supuesto, es necesario tener buenos amigos, rodearse de buenas personas, ¿no? Que te ayuden también en lo que tiene que ver con el propio matrimonio, un buen consejo basado en la palabra de Dios. No dejemos, por supuesto, de pedir consejo. El primer consejo que tenemos es en la palabra de Dios, pero no vivamos solos, ¿no? Porque Dios nos ha rodeado de personas y nos rodea de personas que pueden ser personas que nos ayuden también con otra perspectiva de aquello que no estamos viendo, para que nos ayuden también en nuestro matrimonio. Muy bien, con esto ha sido este capítulo que hemos podido compartir, ¿no? Acerca de esta idea de poder compartir, de hacer con nuestros problemas con otros. ¿Qué les parece si oramos para terminar este tiempo de la palabra antes de despedirnos?